mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis, a los falsos maestros. O sea, si sabemos que una persona da malos frutos, son falsos maestros. ¿Cuáles son los falsos o los malos frutos? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí hermano Isaac leyó los frutos de la carne, y ahí hace la comparación en ese pasaje entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, que son amor, paz, gozo y todo lo que nos hemos enseñado otras veces. Pero dice los frutos que son de la carne, o sea, de los falsos maestros. Divisiones, pleitos, borrachera. Entonces, si nosotros vemos a un hermano que nos viene a predicar y está borracho, ¿qué cree usted? No, ¿no es cierto? Yo sé que en nuestra iglesia no se ha dado nunca eso, creo que no se ha dado nunca eso. Pero nosotros podemos verlo en otras partes, si nosotros no solo participamos aquí, también vamos a otra iglesia. O si el hermano está causando divisiones dentro de la iglesia, con palabras que son de dudosa reputación, por decirlo así. Esos son los frutos de un falso maestro, lo que va a terminar mostrando que el falso maestro es eso. Y nosotros, como digo, otra vez lo repito, tenemos que estar atentos a eso. Estar mirando, estar orando, estar estudiando para que, como se dice, no nos metan el dedo en la boca. ¿Puede nombrar usted algún falso maestro en la actualidad? Si alguien se atreviera. Yo le puedo nombrar uno, por ejemplo. No es de nuestra iglesia ni de nuestro país, pero es conocido, o era conocido, ya no sé cuánto será conocido, no, pero creo que existe, o está vivo, un predicador, un pastor que se llama Benny Hinn. Benny Hinn, ¿quién lo ha escuchado? Ya, el pastor hermano Abraham lo ha escuchado. Era un predicador, ¿está vivo o no está vivo? Está vivo. Que habla mucho acerca de la prosperidad y del Espíritu Santo. Es como su lema, por decirlo. Y este pastor se saca la chaqueta y hace así con la chaqueta y todos esos que están ahí se van desmayados para atrás. ¿Es verdad, hermano? Y la iglesia llena. Miles de personas escuchando a Benny Hinn. Este es un falso profeta. Amén. Si nosotros vemos algún día que llega alguien aquí, se saca la chaqueta y hace así, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ojalá que nadie se vaya para atrás. Está faltando las moscas. No, ¿no es cierto? Eso es un ejemplo. Y yo no estoy diciendo que esa persona le habla a 2, ni a 3, ni a 4. Yo estoy diciendo que esa persona le habla a miles de personas. Y miles de personas, no estoy exagerando, siguen a esa persona. Y lo alaban, y le ríen, y le hacen pleitesía. Ese es el nivel en el que puede influir un falso maestro. Ese es un ejemplo. No sé si alguien más puede dar otro ejemplo. Había uno que hacía llover oro en Chile. Había uno que hacía llover oro, mire. Ah, sí, me quiere decir. ¿No se acuerdan cómo se llama? Sí, factor sí. Factor sí. Sí, algo así. Factor sí. Sí, de oro. Sí, llover oro. Santiago era de Santiago. Aquí en... Hermano, no sé si recuerdan el tiempo atrás que entró un hermano a la iglesia y empezó así como hilo a mano. ¿Se acuerdan? Sí, un caballero. A mí era el video que iba a empezar allá. Pero
si hay un caso especial. Pero eso no estamos hablando de un... Puede ser un falso profeta, un falso maestro, pero no es de nuestra iglesia, nosotros no sabemos identificarlo si nuestra iglesia actúa de la misma manera. Hermana Claudia. Una pregunta, ¿esto es como más exagerado lo que hacen las personas y se nota como, uno podría decir, fácil discernir? Pero cuando habla de maestro y en Gálatas habla sobre psicología, sobre adulterio, sobre fornicación, que son cosas más escondidas a lo mejor, ¿qué hay ahí? ¿Qué Bueno, se puede interpretar? como decíamos, esos son los frutos de esa persona, que no siempre nosotros la vemos como dice la hermana Claudia, pero si nosotros somos sabios, si nosotros leemos la palabra del Señor, deberíamos saber identificar a esas personas. A pesar de que ellos hagan esas cosas escondidas, nosotros deberíamos saber identificarlas. Y vuelvo a repetir esto no significa que el maestro o el predicador haya sido adúltero alguna vez. Es si su vida es esa, ¿no es cierto? Si él constantemente hace eso. Pero si es una pura vez que a lo mejor el hermano pecó y adulteró, o tuvo algún pecado más fuerte o más feo, no lo podemos tallar al tiro de falso maestro. ¿No es cierto, hermano Abraham? Acabo de comentar también el Espíritu nos redarguye a nosotros al estar expuesto a un falso predicador o maestro, porque si el predicador, supongamos, se alcoholiza en lo privado o se droga en lo privado, su predicación también lleva un rechazo para nosotros, porque el Espíritu Santo también dice que nos redarguye en nuestro interior. Claro, exactamente. O sea, como dice el hermano Abraham, nuestro Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros, debería decirnos a nosotros. A menos que nosotros estemos muy mal espiritualmente tampoco. Pero si nosotros estamos apercibidos, O muy niños también, ¿no? muy niños espiritualmente, claro, como dice la palabra del Señor, que algunos son llevados por viento de doctrina porque todavía no entienden el Evangelio y todavía están recién conociendo al Señor. Pero el Espíritu Santo debería hablar a nosotros, como dice el hermano Abraham, y darnos ese, que a veces no es tan claro, hermano, de decir que venga el Espíritu Santo y le hable a usted tan directamente, eso está mal. Pero sí hay un pensamiento en uno y le cae la duda, ¿estará bien eso o no? ¿Será tan así como dice el hermano? Porque el Espíritu Santo no siempre habla tan claramente en nuestras vidas. Hay a veces que lo hace muy claramente, pero otras veces, de acuerdo también a nuestro nivel espiritual, nosotros no estamos tan, como dice el hermano Abraham, tan apercibidos. Pero es nuestra responsabilidad estarlo y el Espíritu Santo debería hacerlo si nosotros estamos atentos a la voz del Señor. No sé si alguien más quiere nombrar a otro, si no pasamos. Allá. Hay harto. ¿Cuál otro? Cashuna. Cash Luna. ¿Cuál es Cash Luna? ¿Cuál es Cash Luna? Ah, el de Jehová Junior, ese. Ah, sí. Maldonado. Ah, claro. El de la prosperidad. Ya. Sí, hay varios. Sobre todo en internet ahora los jóvenes hermanos que están llegando a la iglesia tengan cuidado con las predicaciones que escuchan en el internet. Porque yo sé que muchos de nosotros, me incluyo, escuchamos predicaciones en internet. Pero algunos ya tenemos la madurez suficiente para saber qué es lo que se está hablando. Tengamos mucho cuidado para escuchar a personas en el internet, en YouTube. Ya sabemos que los que nombró el hermano Abraham mejor ni escucharlo, eso dice la palabra del Señor. Que no hay que prestarle oído a esas personas, porque pareciera que son buenos predicadores, que tienen poder, que hacen eso, que son guiados por el Espíritu Santo, pero al final no lo es. Hermano, disculpe, aprovechando lo que estaba preguntando el Señor, nosotros vemos a Dante Gebel. Escuchamos, pero no es muy recomendable Dante. eso es lo que queríamos saber, porque nosotros, como dice usted, sí, no es muy recomendable. Yo no puedo decirle tajantemente, sabe que es un falso maestro, pero sí le he escuchado muchas cosas que no van de acuerdo con la palabra. Muchas cosas. sí, porque yo me he dado cuenta que habla cosas que
Si es preferible evitarlo y escuchar otro. El Dante Gebel le costó todo el ropero a Benny Hinn. ¿Ves? Para predicar a la iglesia de Benny Hinn y lo trató de Dios, poco menos. ¿Ves? Entonces mejor no escucha de Antequera. Hay hartos predicadores que si usted Hay tiene varios predicadores que son bien centrados que ojalá pudiéramos escuchar. Sí. Mejor evite ese para no causar problemas y busque otro que sea más centrado en la palabra del Señor. Y Adrián Roger. Él es buen predicador. Adrián Rogers, es de la Iglesia Bautista. Dice que estos falsos profetas estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ningún falso maestro va a llegar a la iglesia diciendo yo soy un falso maestro. No es cierto. O llegar hacia alguno, no. Sino que dice introducirán encubiertamente, o sea, sigilosamente. Como que casi ni se nota. Por eso hay que ser tan sabio y tan meticuloso que cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, y ojalá pasemos todo por el tamiz de la palabra del Señor. Cualquier cosa que se diga, nosotros debemos estar apercibidos para saber si es verdad o no. Cualquier cosa, por muy pequeña que sea, por muy fácil de entender que sea, nosotros tenemos que estar atentos a saber si es o no la palabra del Señor, si eso no es verdad. Detalles mínimos pueden hacer la diferencia en un falso profeta, en un falso maestro. Entonces, estas personas introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es lo que es una herejía? Viene del griego airesis, que denota una opinión, especialmente una idea obstinada que toma el lugar de la sumisión al poder de la verdad y conduce a la división y a la formación de sectas. Del diccionario expositivo del Nuevo Testamento Moore. Yo lo busqué en otro diccionario y es casi la misma definición. O sea, una herejía es una opinión. Una opinión que tiene un hermano, una opinión que tiene un maestro. Especialmente una idea. Yo tengo esta idea nueva sobre el Evangelio. Con los años que ya se ha predicado el Evangelio, desde que se escribió la palabra del Señor hasta nuestros días, no van a hacer ninguna idea nueva del Evangelio. Ninguna. Pueden hacer otras formas de predicar. A lo mejor hace 30 o 40 años atrás no existía el Internet y no se predicaba el Evangelio por una plataforma social. Pero una verdad bíblica ya no van a salir. No existen más verdades bíblicas. Están todas en la Biblia y en 2000 años ya se han dicho todas las verdades bíblicas. Todas. Puede ser que usted adorne alguna, que le agregue algo, lo embellezca con otras palabras, pero la verdad está escrita y en todos los años nosotros no le vamos a agregar algo a la palabra del Señor. Ninguna cosa. Una idea obstinada que toma el lugar, o sea, esta idea toma el lugar de la sumisión al poder de la verdad, o sea, toma el lugar de la sumisión a la palabra del Señor y conduce a la división y a la formación de sectas. A lo que conduce esta idea, esta opinión del falso maestro, es que la iglesia se divida, es que los hermanos se dividan, es que hayan sectas dentro del cristianismo, por decirlo de alguna manera, si es que alguna secta puede caer dentro del parámetro del cristianismo. Eso es lo que es una herejía, eso es lo que puede introducir un falso profeta, con una opinión o con una idea. El Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, que pareciera ser una buena idea, una buena opinión, pero que no es bíblico, porque en ninguna parte de la Biblia dice que el cristiano que va a llegar al Evangelio va a ser millonario, va a alcanzar todas las cosas que él quiere. Eso no lo dice la Biblia, lamentablemente, aunque lo queramos así. Y como dicen los hermanos que han nombrado algunos de estos falsos maestros, muchos de ellos están predicando esto, porque hoy día todos quieren ser prósperos, todos quieren tener dinero. ¿Quién no quiere tener dinero? ¿A quién no le gustaría ganarse la lotería? A todos yo creo que les gustaría ganarse la lotería, pero esa no es la voluntad del Señor para todos. Esa no es lo que nosotros deberíamos buscar. Nosotros debemos buscar al Señor Jesucristo, el Evangelio de la Prosperidad.
El emocionalismo, que yo veo que hoy día también, yo hace como 4 años recuerdo, si es que mal no lo recuerdo, hace unos 4 años, escribí en Instagram de la iglesia sobre esto, sobre el emocionalismo. Que ahora los predicadores buscan emocionar a las personas, que ojalá lloren, que ojalá se emocionen, que ojalá salten. ¿Ese será el fin del predicador, del maestro? No, el fin del maestro es que las personas conozcan a Cristo y que las vidas de esas personas sean transformadas. No confesar a Jesús como Dios hecho carne, lo que dice Juan, o sea, que Jesús no es Dios, que es lo que predican los testigos de Jehová. Si usted no está bien preparado, a lo mejor no le habla a la puerta a los testigos de Jehová. Porque incluso ellos tienen una Biblia en donde no aparecen los versículos que apoyan la deidad de Cristo. Tienen una Biblia adulterada. Los testigos de Jehová tienen una Biblia adulterada en donde borraron los versículos que apoyan la deidad de Cristo. Y le van a citar a usted y le van a citar versículos que a lo mejor usted va a dar por ellos de que tienen razón. No confesar a Dios, a Jesús como Dios hecho carne, los testigos de Jehová. Agregar al Evangelio de la gracia algo que no es verdad. Agregar obras al Evangelio de la gracia. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, si alguno llegara a predicar, dice el texto, otro evangelio, sea anatema, sea un mentiroso, sea echado de la iglesia, no tenga alguna relación con nosotros. O sea, agregarle algo al evangelio de la gracia, que es de lo que habla el libro de Gálatas. La gracia es lo que nos hace a nosotros salvos. No hay otra cosa, no hay obras, como están diciendo los católicos, que ojo con lo que les quiero decir, los católicos, los de la Iglesia Católica Romana están cada vez más estudiosos. No es como antes, hay muchos hermanos, personas católicas que saben ahora de la palabra del Señor y que pueden a usted llegar y hablarle acerca de que Pedro era el primer papa y le van a citar textos bíblicos. Y si usted no sabe y no está bien preparado, hasta le puede creer. Negar la segunda venida de Cristo, que es lo que habla el apóstol Pedro en este mismo libro, en el capítulo 3. Así que como eso es una de las cosas que hablan los falsos maestros. Negar al Señor Jesucristo como su segunda venida. ¿Qué tiene otra? También mencionar que, por ejemplo, aquí a la vuelta de la iglesia de Juan el Desierto son unitarios. No creen en la Trinidad. Creen que Dios era el Padre en el Antiguo Testamento, Dios Hijo en el Nuevo Testamento y Dios Espíritu Santo ahora en la actualidad. Y no pensar, no confundirse, pensar que son iglesias hermanas, porque podemos tener comunión con ellos, porque no son iglesias hermanas. Por supuesto, esto no quiere llevarlo a que vamos a confrontarlos ni a hacer, ¿cómo se dice? ¿Cómo? De no atacarlo, pero no considerar que son iglesias hermanas porque son, como dice arriba, son herejías que no van de acuerdo a nuestra base bíblica. Exactamente, o sea, nosotros, como dice el hermano Abraham, tenemos que saber qué iglesia se adecuan de alguna manera a lo que nosotros creemos y a lo que enseña la palabra del Señor. Y si no enseñan eso, mejor nos juntamos con ellos. No sé si alguien tiene alguna otra herejía que se esté escuchando ahora. Yo un pequeño comentario, que tengamos la humildad, especialmente los predicadores. A veces, como decía el hermano, nos podemos equivocar, porque nos dejamos llevar por el emocionalismo y alguna doctrina que nos gustó, y puede que la prediquemos acá en la iglesia. Puede que también sea por ignorancia o porque nos dejamos llevar por el pensamiento. Y insisto, tengamos la humildad si es que somos corregidos. Algún hermano le dice, ¿sabe, hermano? Lo que usted dijo no estaba bien. A mí me pasó. Yo me gustaba mucho un escritor, se llama Watchman Nee, tiene hartos libros y uno se llama La salvación del alma. Y prediqué un día acá en la iglesia. Y Chamelito, cuando terminó la predicación afuera, me dijo, ¿qué es eso que usted enseñó? ¿Por qué? Le dije yo, porque como que me parece extraño. No me dijo más, pero yo entendí.
confirmó que me gustó la enseñanza, pero no está de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces uno puede tener la humildad. Yo después mi espíritu no me acuerdo si le dije a él, pero le agradecí, aunque él era menor que mí, el haberme corregido, claro. A mí, igual me he equivocado en la predicación y me corrigió el pastor. Lo digo por leer libros o literatura que no cuadraba con la predicación. Sí, yo, o sea, si hablamos de predicadores aquí, yo igual también me he equivocado, yo creo que estamos más equivocados. Y tenemos, como dice, que ser el pastor sabio. Ninguno de nosotros, empezando por mí, es infalible. Todos nos podemos equivocar, todos, absolutamente todos. Cuando estamos partiendo igual somos más propensos. Claro, sobre todo si estamos recién empezando a predicar, que nos equivoquemos, que digamos algún error, pero eso obviamente no significa que seamos falsos maestros, porque estamos viendo que los falsos maestros tienen otras características, pero nos podemos equivocar y ojalá, como dice el pastor, seamos humildes en reconocer cuando nos equivocamos y aceptar la corrección. Llegando incluso al Señor que los compró trayendo para sí una destrucción repentina. Si nosotros leemos el pasaje, podríamos entender de que estos falsos maestros realmente eran hijos del Señor. Si ustedes leen el texto, lo vamos a leer para que lo tengamos más claro. Segunda Pedro capítulo 2 dice: pero se levantaron falsos profetas ante el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. El texto pareciera decir de que estos falsos maestros fueron realmente comprados por el Señor y que son parte del pueblo del Señor redimido. Eso es lo que dice casi literal. Casi, pero no es lo que dice. Por eso nosotros tenemos que escudriñar la Escritura. Tenemos que ver los pasajes difíciles de entender a la luz de los pasajes fáciles de entender. Amén. Este texto se puede interpretar de dos maneras. Yo lo quiero hacer rápidamente porque ya estamos atrasados. Dice, primero que la frase es teológicamente una fenomenología, como el caso de Judas. El caso de Judas es el siguiente: Juan, Mateo y Marcos nombran a Judas dentro de los discípulos del Señor. Y dicen, Judas Iscariote era parte de los discípulos del Señor. ¿Era discípulo del Señor Judas? Sí. ¿Era salvo Judas? No, nunca fue salvo. ¿Se entiende? Entonces es un fenómeno que ocurre dentro de una generalidad. Entonces, esa es una forma de interpretar. La otra forma de interpretar es que estas personas nunca recibieron al Señor como Señor, sino como otro Señor, que es la palabra que se ocupa aquí, déspotes. Generalmente como Señor se ocupa la palabra Curios. El Señor es Curios. Pero en este pasaje se ocupa esta palabra, déspotes, que es de donde vienen las palabras déspota. Y que compró es distinto a redimió, como el pueblo de Israel. Dice que el Señor compró a Israel. Ahora, ¿todo Israel era salvo? ¿Todo Israel era pueblo del Señor? No. Entonces, esas son las dos maneras de interpretar. De que estos falsos profetas realmente no aceptaron al Señor como su Salvador y que la frase es una fenomenología. Yo me inclino por esta. ¿Por qué? Porque Señor como déspotes también es utilizado en otras partes de la Biblia y que sí realmente habla de Jesús y que sí realmente habla de personas convertidas. Usted se puede inclinar por cualquiera de las dos. A mi entender esta es la más correcta, de que está hablando de falsos maestros, que lo incluye dentro de todos los maestros cristianos, pero que realmente no fueron comprados ni rescatados por la sangre del Señor. Como lo hace muy bien, creo yo, el caso de Judas. Judas era discípulo del Señor, pero no era salvo. Judas hizo milagros, ¿cierto? Porque dice, cuando lo mandó de duendo, Judas también lo mandó. Y Judas también hizo milagros, sanó enfermos y otras cosas. Pero no era realmente discípulo del Señor verdadero. O los que dijeron, nombre, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Entonces, eso yo creo que explica de mejor manera lo que dice ahí, negando incluso al Señor que lo compró, trayendo para hacer una destrucción repentina. Consecuencias de dar cabida a los falsos maestros. Estamos terminando. Dice que muchos seguirán su sensualidad, lo que dice el texto.
Incluso el Señor que lo fue trayendo sobre sí, y después el versículo 2 dice, muchos seguirán su sensualidad. Una de las consecuencias de que nosotros le demos cabida es que no solo engañen a una persona, sino que engañen a 2, a 3, a 4, incluso a muchos. Y van a seguir lo que este falso maestro está haciendo y este falso maestro está predicando. El camino de la verdad será blasfemado. Será blasfemado. Entonces nosotros ojalá nunca permitamos de que el Evangelio sea blasfemado por causa de una persona que predica en nuestra iglesia. Que los hermanos o las personas que están escuchando afuera digan, mire cómo es el Evangelio. Eso causa el Evangelio en las personas. No, ¿no es cierto? Sino que estemos apercibidos para entender y comprender quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos maestros.